Pedro es una de las figuras más conocidas y humanas del Nuevo Testamento. Fue llamado directamente por Jesús, dejó su vida como pescador para seguirlo y se convirtió en una figura clave en la fundación de la Iglesia cristiana. Sin embargo, la trayectoria de Pedro no fue lineal. Tuvo momentos de gran fe y valentía, pero también episodios de duda y fallos. La historia de Pedro nos recuerda que Dios puede usar a personas comunes, incluso con sus imperfecciones, para realizar cosas extraordinarias. Antes de su llamado, Pedro era conocido como Simón. Trabajaba como pescador en Cafarnaúm, en el mar de Galilea, junto con su hermano Andrés. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús, diciendo: «Hemos encontrado al Mesías», Juan 1:41. Cuando Jesús conoció a Simón, le dio un nuevo nombre, Pedro, que significa roca. Este cambio de nombre fue un anticipo del papel que Pedro desempeñaría en el futuro, pero también un contraste con su personalidad impulsiva y, a veces, inestable. Uno de los momentos más icónicos en la vida de Pedro fue cuando caminó sobre las aguas. El episodio está descrito en el Evangelio de Mateo, 14, 22-33. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos estaban en un barco, enfrentando fuertes vientos en el mar. Durante la madrugada, vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Asustados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús los tranquilizó: «Soy yo. No tengan miedo». Demostrando una fe audaz, Pedro dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús respondió: «Ven». Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, al percibir la fuerza del viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Clamando por ayuda, Pedro dijo: «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este evento encapsula el viaje espiritual de Pedro, una mezcla de fe audaz y fragilidad humana. Tuvo el valor de salir del barco, algo que ningún otro discípulo hizo, pero perdió el enfoque en Jesús cuando se dejó dominar por el miedo. Aún así, Jesús no lo abandonó. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando fallamos o vacilamos, Jesús siempre está listo para rescatarnos y fortalecernos. Otro momento crucial en la vida de Pedro fue su confesión de fe en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a los discípulos: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?». Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo 4:16. Esta declaración fue un hito. Jesús elogió a Pedro por su percepción espiritual, diciendo: «Dichoso tú, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16, 17-18. Este momento destacó el liderazgo de Pedro y su importancia en la misión de Jesús. Sin embargo, poco después, demostró nuevamente su naturaleza humana al reprender a Jesús por hablar sobre su muerte inminente. Jesús respondió de manera contundente: «Apártate de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí». Mateo 4:23. Esta reprensión muestra el constante contraste en la vida de Pedro, de profundas revelaciones a incomprensiones e impulsividad. El punto más bajo en el camino de Pedro ocurrió durante el arresto de Jesús. A pesar de prometer lealtad incondicional, diciendo: «Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré», Marcos 2:29,
Pedro negó a Jesús 3 veces esa misma noche. Cuando varias personas lo reconocieron como seguidor de Jesús, Pedro lo negó rotundamente, incluso jurando. Después de la tercera negación, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Salió de allí y lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. La negación de Pedro es uno de los momentos más humanos de su historia. Él, que había demostrado tanta devoción, sucumbió al miedo y la presión. Sin embargo, este episodio no marcó el fin de su relación con Jesús. Después de la resurrección, Jesús apareció a los discípulos y tuvo un encuentro transformador con Pedro junto al mar de Galilea. En este encuentro, descrito en el Evangelio de Juan 21, 15-17, Jesús preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? La repetición de la pregunta reflejaba las 3 negaciones de Pedro. Cada vez que Pedro respondía: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús lo encargaba de cuidar a su rebaño: apacienta mis ovejas. Este momento no solo restauró a Pedro, sino que reafirmó su llamado como líder y pastor de la naciente iglesia. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se destacó como uno de los principales líderes entre los apóstoles. En el día de Pentecostés, predicó a una multitud en Jerusalén, proclamando el mensaje del Evangelio con valentía y claridad. Su predicación resultó en la conversión de unas 3.000 personas, en Hechos 2 y 41. Pedro también desempeñó un papel crucial en la expansión de la iglesia más allá de los judíos. En Hechos 10, tuvo una visión que lo llevó a comprender que el Evangelio era para todos, tanto judíos como gentiles. Visitó la casa de Cornelio, un centurión romano, y fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Este evento marcó un hito en la historia de la Iglesia, mostrando que la salvación estaba disponible para todas las personas. Aunque Pedro creció en madurez y liderazgo, siguió siendo humano. En Gálatas 2, Pablo relata un episodio en el que Pedro, temiendo críticas, se apartó de los gentiles durante una comida, lo que llevó a Pablo a confrontarlo públicamente. Este incidente refuerza que incluso los líderes espirituales pueden cometer errores, pero también pueden aprender y crecer a partir de ellos. Pedro terminó su vida como un ejemplo de fidelidad y valentía. Según la tradición, fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Su muerte selló su testimonio como la roca sobre la cual se edificó la iglesia. La historia de Pedro es, sobre todo, una historia de redención. Comenzó como un pescador común, impulsivo y lleno de fallos, pero fue transformado por la gracia de Dios en un líder valiente y uno de los pilares de la iglesia primitiva. Su trayectoria nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que capacita a quienes están dispuestos a seguirlo, incluso con sus debilidades. Pedro también nos enseña sobre la importancia del perdón y la restauración. Incluso después de negar a Jesús, fue acogido y restaurado para cumplir un propósito mayor. Su vida es un testimonio de que no importa cuán grande sea nuestro error, Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Además, Pedro nos desafía a ejercer una fe audaz. Al igual que él salió del barco para caminar sobre las aguas, somos llamados a confiar en Jesús incluso en las circunstancias más difíciles. Y, como Pedro, podemos aprender de nuestros momentos de duda, sabiendo que Jesús siempre está listo para levantarnos cuando caemos. La fe de Pedro,
que caminó sobre las aguas y vaciló, sigue inspirando a los cristianos en todo el mundo. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe no significa ausencia de fallos, sino la disposición de seguir avanzando, confiando en Jesús y permitiendo que Él nos transforme. Si te gustó este vídeo y quieres conocer más sobre los personajes que rodearon la vida de Jesucristo y formaron parte de la rica historia bíblica, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para saber cuando salen los nuevos vídeos. Muchas gracias y que Jesús siga fuerte en tu corazón.